Bienvenidos a este segundo ciclo de webinars organizado por SEMIC, en esta ocasión especial seguridad. En la sesión de hoy hablaremos de cómo proteger de forma efectiva al usuario ante las nuevas amenazas y para ello contamos con la colaboración de Microsoft 365. Vamos a dar un par de minutitos para que todo el mundo que se haya registrado tenga tiempo a unirse a esta sesión y arrancamos en breve. Recordaros que esta sesión será grabada y que tenemos el chat disponible, ¿de acuerdo? Para cualquier duda, pregunta que queráis lanzarnos. Empezamos en breve. Pues bueno, si os parece bien a todos, para no demorarnos tampoco mucho más y como la sesión también será grabada, en caso de que alguien se una en los próximos minutos, se podrá recuperar, sino también este inicio. Lo que decíamos, bienvenidos. Muchas gracias por participar en esta sesión, en este ciclo de webinars especial seguridad. Os presentamos brevemente la agenda de la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Haremos una breve presentación respecto a quién es SEMIC, por si alguien no nos conoce, por qué este ciclo de webinars de seguridad, qué objetivo tiene y qué es lo que queremos conseguir con él. Y luego daremos paso a la propia presentación de qué hablamos cuando hablamos de nuevas amenazas y cómo podemos proteger al usuario ante ellas con una herramienta como es Microsoft Defender. Para ello, hoy contamos con dos ponentes de excepción, son ambos de la casa, técnicos especialistas en Microsoft, uno por la parte sobre todo de licenciamiento y formación, como es Jordi López, y otro por la parte de técnica y de seguridad, como es José Manuel Plana. Ambos van a estar disponibles para vosotros, para cualquier duda o pregunta que surja. Y nada, arrancamos dándoos 3 tips simplemente respecto a quién es SEMIC, que por si alguien es la primera vez que nos pone en el radar. Somos un partner global de IT, intentamos ofrecer productos y soluciones para cualquier empresa, administración pública, tenemos mucha especialización en sanidad y en educación también, y tenemos más de 40 años de experiencia en el sector. Nuestra base tecnológica es clara y nuestro crecimiento sostenido y sostenible hasta ahora en estos 40 años de vida que tenemos en el sector. Ahora mismo somos ya más de 400 profesionales y creciendo, por suerte. En el anterior año facturamos 96,6 millones de euros y tenemos 10 sedes repartidas por el territorio, aunque podemos dar cobertura nacional con un equipo de comerciales insights disponibles para alcance de cualquier ámbito territorial. Más o menos ya tenemos, sobrepasamos los 10.000 clientes, contamos con todo su soporte y muchos de vosotros estáis hoy aquí, así que gracias. Y bueno, ¿cuál es nuestra filosofía para aquellos que, como os decía, pues sea la primera vez o para aquellos clientes recurrentes, pero que a veces no tenemos tiempo de hablar de cómo hacemos las cosas y por qué las hacemos? Pues que sepáis que nuestro foco está en el usuario. Nuestra máxima es poder llegar a cubrir cualquier necesidad tecnológica que tenga. Tenemos capacidades, especializaciones en cualquier ámbito tecnológico, en dispositivos, impresión, herramientas de productividad, en la conectividad, en herramientas de colaboración y aparte somos capaces de proporcionar cada una de ellas integradas con herramientas de gestión, con la gestión de plataformas, con acceso seguro a los datos, con una capa de soporte integral y
ahora la novedad es que también apostamos muchísimo por el modelo as a service, por el modelo contractual, y contamos también con esa capa de financiación para poder proveer de forma cómoda para la empresa y cómoda para el usuario de todas sus necesidades tecnológicas. Hoy, justamente, pues evidentemente abrimos este ciclo de webinars especializado en seguridad y vamos a ver cuál es el objetivo. Al final, como luego os comentará Chema, el mundo digital, conforme nos vamos transformando, los riesgos aumentan y tenemos que ser conscientes de las nuevas herramientas que existen a nivel de seguridad y que nos van a ayudar mucho a mejorar tanto la productividad de nuestros empleados como la seguridad de su actividad diaria. Entonces, el objetivo de este webinar, de esta serie de webinars, que ahora también os presentaremos las próximas sesiones, es que os podamos dar una visión transversal de cómo podemos proteger a usuarios, dispositivos, datos, accesos, conexiones, aplicaciones, para que realmente pues, la seguridad no sea un silo en vuestra empresa, una cosa apartada, sino que esté presente en cada minuto, en cada momento de la actividad del usuario. Estas sesiones que os comentaba de las que van a formar parte de este ciclo de webinars, pues tenemos ya 3 agendadas. La actual, que es la primera, la que da pie a este ciclo. La semana que viene vamos a hablar de aplicaciones, de acceso a aplicaciones en la nube de forma segura con Fortinet y una novedad que es FortiSASE, así que también os invitamos a poderos registrar si os interesa. La siguiente semana, antes de acabar el mes, lo hacemos con Aruba y el control de accesos a la red, tan importante también hoy en día. Y tenemos 3 sesiones más que se están acabando de perfilar fechas y muy pronto os podremos informar, tanto para la gestión de dispositivos de forma unificada y remota, un punto muy importante también, la copia de seguridad de los datos e incluso pues, la elección del dispositivo, porque a veces la seguridad empieza en ese primer paso, que es la propia elección del dispositivo. Y bueno, por mi parte, la bienvenida hasta aquí. Espero contar con muchos de vosotros en los siguientes webinars y voy a dar paso a Jordi López, que como os comentaba es nuestro técnico especialista en licenciamiento Microsoft y nos va a poder dar una pincelada sobre cómo es la relación SEMIC-Microsoft y por qué somos un partner de confianza para cada uno de vosotros. Bien, buenos días. Bueno, como ha dicho Alba, hay muchos fabricantes con soluciones en seguridad, pero bueno, en este webinar nos centraremos en la parte de Microsoft, uno de los fabricantes más cualificados para proteger al usuario final o en el sitio de trabajo. Comentaros que SEMIC estamos especializados tanto a nivel técnico como comercial en el entorno de Microsoft 365, sobre todo en el mundo de workplace o sitio de trabajo, que le podemos llamar, que es que en el entorno de la seguridad para el sitio de trabajo sobre todo va enlazado con el Microsoft Defender y que mi compañero José Manuel os explicará más detalladamente alguna de sus funcionalidades. También comentar que hemos renovado con el nuevo canal de partners la solución de Modern Work, que es esta, ¿no? La que va enlazada con el sitio de trabajo. Bien, ¿qué aporta SEMIC como partner de Microsoft a los clientes? Primero de todo, tenemos una herramienta desarrollada internamente para la gestión de licenciamiento, que es el MyCloud Portal, ¿vale? Que sobre todo tiene 2 objetivos. Uno primero, en el cual puedes gestionar todo el licenciamiento que tienes actualmente, número de licencias, cuándo caducan, puedes definir si la autorrenuevas o no al finalizar el periodo de la suscripción de esta licencia. Puedes ver también una cosa interesante, qué licencias hay asignadas y cuántas hay compradas, ¿vale? Para poder llevar una gestión en este sentido. Y el segundo objetivo es el hecho de poder autoprovisionar tus licencias. Es decir, entra un nuevo empleado en la compañía que necesita licencias para empezar a trabajar, pues entras en el portal, añades la licencia que requieras, ¿vale? Según la tipología de usuario que entre en la compañía y en menos de 5 minutos pues la tienes en el portal preparada para asignar al usuario, ¿vale? Más cosas. Bueno, pues desde SEMIC también te acompañamos en elegir tu licenciamiento adecuado. Al final, dentro del mundo de Microsoft existe una gran variedad de licenciamiento y nosotros, dependiendo de las necesidades que tengáis y el licenciamiento actual, pues te ayudamos y recomendamos elegir cuál es la mejor estrategia.
licenciamiento para ti, ¿vale? Para cada compañía. Por ejemplo, que quiero tener Microsoft Defender for Business o alguna especialidad específica dentro de este pack de seguridad, como la protección de correo, pues nosotros te recomendamos la mejor estrategia, ya sea haciendo un upgrade de la licencia base que tienes o adquiriendo el add-on adecuado para la funcionalidad que se requieras. Y por último, también en el sentido contrario, es decir, te ayudamos en a qué licenciamiento escoger según la funcionalidad que necesites, pero también te ayudamos a utilizar estas funcionalidades según el licenciamiento que tienes actualmente, ¿vale? Bueno, te ayudamos a que saques el máximo partido a las licencias que tienes. Muchas veces los usuarios pues tienen una infinidad de herramientas disponibles que no se están utilizando, ¿vale? O si no, también pues tienes la posibilidad de implementar el antivirus de Microsoft para la segurización del endpoint del usuario. A lo mejor está dentro del licenciamiento que actualmente tienes, pero no lo sabes, ¿no? Bien, hoy en día es importante tener en cuenta las amenazas existentes, hoy en día en la parte de seguridad, y bueno, creemos que Microsoft puede ser un buen aliado para poder solucionar estas problemáticas, sobre todo en el endpoint del usuario. Bueno, ahora os paso la palabra a mi compañero José Manuel, que os explicará con más detalle la parte de seguridad en Microsoft. Muchas gracias, Jordi. Buenas a todos. Primero de todo voy a compartir la presentación desde mi PC. Vale, perfecto. Nada, pues hoy vamos a comentar un poco, poniendo ejemplo a Microsoft, el tema de seguridad, ¿vale? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de nuevas amenazas? Realmente, no es que sean nuevas, de hecho son, como dicen en catalán, més velles que han a peu, más viejas que ir andando, ¿vale? Lo que pasa es que ahora están de moda, se han mejorado y se han masificado, se han multiplicado, ¿vale? Entonces tenemos que tener las barreras pertinentes para no caer, ¿vale? Vale. Entonces, el aumento de riesgo es inherente a la transformación digital de las empresas. ¿Qué es la transformación digital? Básicamente, mover un poco nuestros datos hacia otro entorno mejor y cambiar las herramientas por unas más nuevas que funcionen mejor y nos ayuden a ser más eficientes, ¿vale? Junto con esto, al mover nuestros datos y cambiar las herramientas, tenemos que tener presente la protección de ese nuevo entorno, ¿vale? Entonces, los vectores de ataque o los riesgos que tenemos en la actualidad, más que nada, el phishing sigue teniendo el mayor porcentaje de ataques y de acierto, ¿vale? Porque es fácil de hacer y muchas veces caemos sin darnos cuenta. Y cada vez, como digo, son mejores. Entonces, ese correo que hace unos años ya veías que era spam o que era phishing, cada vez tiene más pinta de ser un correo correcto de un usuario o incluso viene de un usuario que conoces. Pero el contenido eh, puede ser que haya sido modificado o que esté comprometido, ¿vale? Vale, entonces vamos a ver con Defender cómo podemos protegernos, ¿vale? Que es la solución de Microsoft. Una pregunta que os podéis hacer. eh, ¿Escojo a Microsoft como mi solución de seguridad? ¿Sí o no? En la actualidad, yo os diría que sí, ¿vale? De hecho, el año pasado, a principios, bueno, después de todo el boom del COVID, el teletrabajo, ¿qué ha hecho Microsoft? Invertir mucho dinero en sus soluciones de seguridad para estar a la altura de las demás, de los demás proveedores que ya tenían un buen nombre en la seguridad, ¿vale? Entonces, Microsoft en ese entonces quizás no estaba tan avanzado, pero a día de hoy, después de la inversión que han hecho, está en el top y hay que tenerlo en cuenta también, ¿vale? Por otro lado, ha renovado sus packs, su licenciamiento, ¿vale? Mirando un poco el small business, ¿no? Entonces, veis que hablaremos mucho de la Business Premium, ya que es muy fácil explicar la solución a partir de esta licencia, que es la que han remodelado, ¿vale? Es fácil porque eh, lo que han hecho es poner todas las funcionalidades que tiene Microsoft de diferentes de sus entornos, las han agrupado en este licenciamiento por un precio razonable
y serían las que diríamos suficientes para estar bastante seguros en pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Entonces, la pondremos de ejemplo también. Vale, aquí tenemos tres fotos o tres escenarios que ahora veréis, o tres cajas. Deberíais haceros la pregunta si alguno de ellos, si encajáis en alguno de ellos, ¿vale? Si, ostras, esta es mi empresa, ¿no? Esto lo explicamos desde la experiencia, ¿vale? Desde SEMIC, que es lo que nos encontramos diariamente con las empresas ahora, ¿vale? Lo que más nos encontramos. Por un lado, empresas que empiezan a trabajar con el cloud de Microsoft, por ejemplo, pasan la ofimática, el correo, utilizan los entornos colaborativos, pero no tienen la protección, ¿vale? Y aquí abajo vemos, pues, cómo podríamos de una manera rápida solucionarlo. Pues con esta Business Premium, que básicamente sería upgradear la licencia, como decía Jordi, y a lo que ya tenemos, a los datos y las herramientas que ya tenemos, añadirle esta capa de seguridad bastante completa, ¿vale? También incluir aquí, hay gente que también hemos visto que tiene el pack de Business Premium, pero realmente no lo está rentabilizando. Hay, por ejemplo, pues no utiliza la parte de Intune o no utiliza la parte del antivirus o el filtro de correo y podría aprovecharlo. Con Microsoft, si tienes una licencia, lo que tienes que hacer es aprovechar todo lo que te da, ¿vale? Para rentabilizar al máximo el dinero invertido, ¿vale? Segunda, ¿qué tenemos? Empresas que trabajan full on-premise, full local y piensan migrarse al cloud, ¿vale? Tienes la idea de, ok, transformación digital, me paso al cloud, tendré mejores herramientas, mis trabajadores podrán trabajar de forma más eficiente, pero no estás pensando en protegerlo, ¿vale? Entonces hay mucha gente que se migra y luego se da cuenta que tiene que proteger este entorno, ¿vale? Casi os diría más, si es un tema de presupuesto o de lo que sea, esperar a poder migrar y protegerlo a la vez, ¿vale? No migrar, que luego pase un tiempo y que luego penséis en un proyecto de seguridad, ¿vale? Y otra, que es un poco diferente de las anteriores, sería, por ejemplo, en alguno de los productos de Microsoft, ¿vale? Ellos tienen otro de terceros que está caducando. Entonces ven opciones de, vale, por ejemplo, me caduca el antivirus y, por ejemplo, hace cuestión de medio año me he migrado totalmente a Office 365, ¿no? Y valoran, pues si dejo de pagar el antivirus y me paso a Microsoft, cuáles son las ventajas que tengo, cómo va el precio, ¿no? Entonces, bueno, mm, tener todo un entorno con Microsoft, lo que ganas es la integración, las ventajas de integración, ¿vale? Que comentaremos más adelante. Vale, aquí vamos a ver un ejemplo de qué es lo que pasa en un ataque y cuáles son las barreras que podemos poner desde Microsoft, ¿vale? Luego explicaremos cada uno de estos módulos de forma individual. ¿Qué suele pasar? Pues como hablábamos de phishing, lo más normal y lo más fácil es que te entre el típico mail y que el usuario no se dé cuenta y haga clic en una URL o en un adjunto, ¿vale? Para esto tenemos el Defender for Office 365, que es un filtro de correo avanzado, inteligente, ¿vale? Que ya se encarga de mirar los vínculos y los adjuntos, entre otras cosas. Pero aparte, y esto es diferencial de otros fabricantes de filtros de correo avanzados, te protege los entornos colaborativos de Teams, OneDrive, SharePoint, ¿vale? Si una URL o un fichero se pasa por algo, o te lo envían directamente por el Teams, por ejemplo. Sabéis que desde Teams yo puedo contactar con un externo y pasarle algo. Hey, tal, te paso un fichero, ¿no? Pues también está al tanto en estos entornos. Y luego en el paquete de ofimática. Por ejemplo, si recibes este documento infectado por un canal que no sea el correo, ¿vale? Ni sea entornos colaborativos, y lo abres desde tu Office, ¿vale? Que sea un Word que haga ciertas cosas, también tienes la protección en todas las aplicaciones de ofimática, ¿vale? Lo cual es lo que os comentaba de integración, ¿vale? Bueno, puede pasar aquí, si tocas la URL que te envía una web y pasen cositas, pero lo que suele pasar es que
te instales algo en la máquina sin querer y des acceso o control remoto al atacante, sin que lo sepas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si tienen acceso a tu máquina, muy probablemente tendrán tu cuenta de usuario, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que intentan hacer? Bueno, de hecho, aquí tenemos el Microsoft Defender for Endpoint, que es nuestro EDR, ¿vale? El que va en los equipos y se encarga de proteger el equipo y la red adyacente a él, ¿vale? ¿Qué haría el atacante después? Si tiene acceso a un equipo, intentar saltar pues hacia el Active Directory, hacia conseguir otra cuenta que sí tenga permisos, como vemos aquí, ¿vale? Desplazamientos laterales, intentar coger una cuenta con permiso de administración en el entorno local y ya saltar a por los datos al servidor de ficheros o saltar al servidor de backup para encriptarlo y lanzar pues los ransomware para así poder hacer dinero, ¿vale? Vale, ¿qué suele pasar? Si tenemos conectado nuestro entorno, si lo tenemos sincronizado, nuestro entorno local con el entorno cloud, claro, comparten la contraseña y es bastante fácil saltar de uno a otro. Entonces, saltar a cloud teniendo una cuenta local podría ser bastante fácil si no se tiene las barreras pertinentes, ¿vale? Ah, por cierto, que no hemos comentado, aquí tendríamos en local el Microsoft Defender for Identity, que es una herramienta que monitoriza el Active Directory y la red de dominio, ¿vale? Y te avisa si hay pues un listado de cuentas, desplazamiento lateral, si intenta coger una contraseña, ataques de fuerza bruta y te notifica, ¿vale? Entonces, en la parte de cloud tenemos el Identity Protection, ¿vale? Que es la parte de MFA, acceso condicional, entre otras, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué puede pasar? Claro, si nos intentan poner un ransomware, lo que suelen hacer también es, primero, me llevo el dato, me llevo una copia, luego te lo encripto, te pido el rescate, te paso la contraseña una vez haces el primer pago y luego te digo, bueno, ahora lo tienes desencriptado, pero tengo tus datos. Y si realmente son importantes, te dicen, si no vuelves a pagar, los publico, ¿vale? Que es externalizar estos datos fuera. Para ello tenemos el Microsoft Defender for Cloud Apps, ¿vale? Protege aplicaciones, detecta aplicaciones, ya sean cloud o locales, y detecta las que no son empresariales, ¿vale? ¿Para qué? Porque si se envían datos hacia esas aplicaciones que no son empresariales, detectarlo y bloquearlo, ¿vale? Las dos cosas. Y luego también sirve, pues, para detectar esa fuga de datos masiva hacia otros clouds, por ejemplo, ¿vale? Es el CASB, que diríamos, una solución de CASB, que luego explicaremos eh, más en profundidad. Y luego tenemos esta parte de la semiesfera hacia abajo, ¿vale? La parte de arriba serían external threats, como saben aquí, o sea, barreras que podemos poner para ataques que vienen desde fuera, ¿vale? Y esta otra parte de seguridad que igual tiene más que ver con empresas más grandes, que tienes ese miedo a que un empleado se pueda ir y te pueda, yo qué sé, descargar datos importantes para venderlo a otra empresa, ¿vale? Son otros miedos internos, ¿vale? Y por otro lado, sería el acceso de gente que tiene permisos a datos confidenciales y que no sea correcto, ¿vale? O sea, alguien que tenga permisos de administrador, pues que mire ciertos datos de otras personas con las herramientas de administración y eso no es correcto, ¿vale? Pues estos dos tipos de miedo, igual en pequeñas empresas no existe tanto, pero en un Microsoft o en un Coca-Cola, lo típico de me bajo la fórmula y se la llevo a otro cliente, eso sí que tenías que detectarlo, ¿vale? Entonces ellos eh, sí que implementan más soluciones, ¿vale? La idea de hoy es que os quedéis. ¿Qué soluciones son necesarias para mi empresa? ¿Vale? Para tener un nivel suficiente de seguridad. Por otro lado, dejar trabajar al usuario y no ahogarlo en tema de seguridad, un equilibrio. Y tercero, el dinero, que es importante. O sea, las soluciones de seguridad no puedes comprarlo tampoco todo y lo más caro, sino has de tener un equilibrio entre estas tres cosas, ¿vale?
Entonces, pack de seguridad avanzada con la Business Premium. 4 cosillas, ¿vale? Tenemos el Defender, que tiene estos 4 módulos. Todo lo que veáis que pone Defender for algo son los módulos de esta solución de protección. Luego tenemos Intune. Intune es el MDM, gestión de dispositivos, pero lo ponemos en seguridad porque tiene opciones de seguridad, ¿vale? Que comentaremos después. El Azure Active Directory Premium P1. ¿Qué es esto? Hay 3 niveles de Azure Active Directory, ¿vale? 3 licenciamientos, por así decirlo. El básico, el P1 y el P2. El P1 viene en la Premium. Entonces, el P1, ¿qué es? Básicamente, y a grandes rasgos, poner barreras, ¿vale? Y el P2, ¿qué sería? Pues que estas barreras, añadirle inteligencia artificial y que las sepa poner sola, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, ¿por qué es suficiente el P1? Porque si las tienes las barreras bien colocadas, puedes estar seguro y a lo mejor no te hace falta ese plus, si no es que eres una gran empresa y necesitas tener toda la seguridad posible, ¿vale? Y luego tenemos el compliance. Hay herramientas de cumplimiento que en determinadas ocasiones y en determinados escenarios, determinadas empresas, les sirve mucho y, por ejemplo, etiquetar el contenido, ¿vale? O las DLPs, prevención de pérdida de datos en sus entornos, ¿vale? Es como, más que nada, proteger el dato en sí mismo, ¿vale? Vale, siguiente. Vamos a explicar Defender. Lo mismo, multiplataforma, ¿vale? También lo puedes poner en servidores, Windows Server y Linux, ¿vale? Em, en móviles, en Macs, Android, iPhone, ¿vale? Entonces, Defender, ¿qué es? 4 módulos, ¿vale? Filtro avanzado de correo, EDR, antivirus, ¿vale? Esta protección de aplicaciones cloud y on-premise y el proteger el externalizar muchos datos hacia otro cloud no empresarial y la protección de la identidad, ¿vale? En este caso es identidad on-premise, era el Defender for Identity que hemos visto antes. La protección de la identidad cloud la lleva la parte del Azure MFA y el acceso condicional, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el Defender for Office. ¿Qué características te añade? ¿Vale? Como hemos comentado, revisión de datos adjuntos en los correos, ¿vale? Y los vínculos también. Te hace un informe de este correo tiene 8 vínculos, el de la firma de la web de la empresa, el del iconito de, pues, yo qué sé, el de LinkedIn es otro vínculo y te los analiza todos y te dice, pues mira, estos son buenos, estos son malos y este correo lo catalogo como malicioso por esto y por esto, ¿vale? La verdad que el informe está muy bien hecho. Y el tema de los ficheros adjuntos, pues bueno, mm, esto es compartido con la mayoría de herramientas de detección de ficheros adjuntos, de otras herramientas de terceros y tal, pues que ya saben con inteligencia artificial, pues ver un poco, ya no comerse los ataques básicos de te envío un zip con contraseña, te envío un encriptado con contraseña, te envío 2 correos diferentes donde uno está el fichero y el otro está la contraseña, pues lo sabe leer también. Em, y por hacer algún ejemplo de algún ataque así que lo pueda proteger, por ejemplo, puedes enviar un link de OneDrive por correo y en el fondo bueno, detrás del link hay pues un fichero normal y corriente, ¿vale? Entonces, eh, lo puede analizar, perfecto, entra en la bandeja de entrada. ¿El ataque cuál es? Cambiar lo que hay detrás del vínculo, una vez haya pasado hacia adentro, ¿vale? Hacia el servidor de correo, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el Defender for Office? Activamente repasar todos los vínculos y todos los adjuntos que tiene el correo. También cuando lo montas y pones una política, lo que hace es repasar para todo el correo que tiene eh, estas políticas, ¿vale? Entonces, si tienes algo que ya se ha colado, te lo limpia, ¿vale? Entonces, si el atacante cambiara lo que hay detrás del vínculo y pone algo malicioso y tú al día siguiente vas a entrar, sí, voy a ver esto que me ha pasado. Y ahí tienes el fichero malicioso, pues no lo encontrarías o no te dejaría acceder. O no tendrías el correo porque lo habría eliminado, ¿vale? Entonces, protección también de lo mismo que hemos comentado en los entornos colaborativos y en la ofimática, en el paquete de Office, ¿vale? Ya sea web o de escritorio.
Políticas de anti-phishing totalmente necesarias porque están muy pesados y si lo tenéis montado veis que hay un montón de correos que están catalogados como phishing que ya no entran, ¿vale? Y bueno, protección en tiempo real y tal. El tema del licenciamiento. Es importante el licenciamiento y saber un poco qué podéis adquirir o no, ¿vale? Y qué es suficiente. Aquí vemos dos planes, uno incluido dentro del otro, obviamente, Defender Office Plan 1 y Plan 2. ¿Qué es necesario? Las políticas de anti-phishing, ¿puedo saltármelas? No, son necesarias. Los links y las URLs y los ficheros adjuntos tampoco se lo podéis saltar, ¿vale? Si no tenéis ninguna de estas tres barreras, es muy probable y es una cuenta atrás hasta el día que el usuario se coma uno y tengáis el problema, ¿vale? Entonces, del plan 2, ¿qué veis por aquí? Básicamente hay varias cosillas, pero la que más llama la atención es la de investigación y respuesta, ¿vale? Entonces, es necesario tener este módulo, que ¿qué es lo que hace? Aprende un poco sobre tus contactos, sobre con quién hablas, en qué idioma hablas, ¿vale? Te hace una especie de perfil, analiza el comportamiento, como haría un EDR con tu equipo, lo mismo con el correo un poco, ¿vale? Entonces, si te llega algún correo que parece bueno, pero o sea, no es habitual, ¿vale? O viene yo qué sé, de algún país que no sueles hablar con él, lo que sea, ya lo cataloga también como spam o te pregunta o lo pone en cuarentena, ¿vale? Entonces, mm, mi opinión, si las barreras que veis aquí en Defender Plan 1 están bien puestas, no es tan necesario tener ya esta otra capa, ¿vale? Entonces, el Defender Plan 1 deberíais tenerlo, ¿vale? O lo mismo con otro tercero, ¿vale? Un filtro de correo que analice todos estos puntos, ya que es el principal vector de ataque. Y ya inteligencia artificial aquí sería ese plus solo si lo necesitáis, ¿vale? En la Business Premium, ¿cuál entra? El plan 1, ¿vale? Como os he dicho, la Business Premium recoge un poco todo lo necesario para estar bien, ¿vale? Siguiente. Vamos al Defender for Endpoint. Este es el antivirus, ¿vale? El EDR de Microsoft. Entonces, bueno, la mayoría de iconos que salen por aquí ya sabéis de qué va. Firewall, anti-malware, tal y cual. A lo mejor explicaros de reglas de reducción de superficie de ataque, que es un poco más moderno, ¿vale? ¿De qué trata esto? Así a grandes rasgos, herramientas o funcionalidades que no necesito de ciertos programas o del sistema operativo o de lo que sea, las quito o las bloqueo, ¿vale? Si no las necesito, las quito, porque hay muchos ataques que se sirven de estas herramientas que no se suelen utilizar mucho para ejecutar algún script o para poder lanzar el virus, ¿no? Entonces, un ejemplo sería, pues, Office puede ejecutar scripts. Pues si realmente no necesitas que lo haga, lo bloqueas, porque hay muchos ataques que se sirven de eso, por ejemplo, ¿vale? Entonces, son políticas que puedes montar desde el antivirus, ¿vale? Obviamente, pues, tienes sandbox, inteligencia artificial y respuesta automática, ¿vale? Vamos a ver un poco también el licenciamiento. Aquí veréis EDR. ¿Qué es EDR? Porque siempre que escucho a la gente hablar de EDR no lo tienen muy claro o, o no es correcto. Entonces, es lo que comentábamos un poco antes con la inteligencia en el correo también. Es un poco revisar el comportamiento que tienes en tu máquina, ¿vale? Los procesos que sueles hacer normalmente y si hay algo que se salga de, de esta normalidad, echarle un ojo, ponerlo en sandbox y ver qué pasa. Y si realmente es un virus, pararlo, ¿vale? Entonces, como las pruebas que he realizado yo con este antivirus para ver qué tal funciona, la verdad que muy bien. Un antivirus tiene varios módulos, ¿vale? Entonces, si desactivo los módulos, por ejemplo, del que pone aquí Block at First Sight, que esto es, si yo quiero en un entorno de laboratorio hacer una prueba y tengo un zip con el virus en un correo y me lo descargo o lo arrastro al escritorio, a primera vista lo elimino. Entonces, por ejemplo, probé para desactivar este módulo y ver qué pasa. Vale, lo tengo en el escritorio, le doy doble clic y vuelve a desaparecer. ¿Qué es? La protección en tiempo real. Vale, desactivo esto, lo vuelvo a lanzar y ¿qué pasa? Empiezo a ver que se ejecuta
1, 2, 3 segundos, 10 segundos, 15 segundos y desaparece. Digo, vale, a ver qué ha pasado aquí. Me voy a la consola y me dice, el módulo de EDR ha detectado este comportamiento porque ya tengo la protección desactivada menos este módulo para verlo, ¿no? Para testear. Y se ha dado cuenta que empezaba a encriptar ficheros, ¿vale? De forma no autorizada y lo ha parado, ¿vale? Entonces, esto es lo que analiza el comportamiento y responde a él, ¿vale? Entonces, en un caso de escenario real, ¿qué pasa? ¿Y para qué es bueno el EDR? Para los zero days. ¿Qué son los zero days? Los virus o los malware que no están en la base de datos documentada y que son nuevos, ¿vale? Entonces es el símil. Si la protección en tiempo real no se da cuenta porque lo ve demasiado bien, que es un fichero correcto, la única posibilidad que tienes para no caer es esta inteligencia artificial y machine learning que aprende de tu máquina y sabe responder a ello, ¿vale? Entonces, esto es una solución que no puedes saltarte, ¿vale? Tener EDR. Aquí sí que es necesario esta parte de inteligencia artificial en el equipo, ¿vale? No tanto como comentábamos en el correo, ¿vale? Si las barreras están bien puestas, aquí es muy probable que algún día entre algo que parece muy correcto y no esté en las bases de datos del antivirus y necesites esa probabilidad de lucha para luchar contra ello, ¿vale? O sea, esa probabilidad de no caer, ¿vale? Entonces, licenciamiento, ¿qué vemos aquí? Defender for Business es otro nombre, es otro módulo que es este. Este es el nombre comercial que le han dado a este plan dentro del licenciamiento Business Premium, ¿vale? Y si veis, tenemos a la derecha plan 1 y plan 2, ¿vale? Uno incluido dentro del otro. Y, y por otro lado, el business. ¿Cuál es mejor? ¿Qué es más correcto? ¿Vale? Si os fijáis, están todos de los mismos colores porque hay iconos que están en los dos lados, ¿vale? De hecho, el business es el plan 1 más cosas del plan 2. ¿Qué vemos en el plan 2? Por ejemplo, la parte de DR, ¿vale? Entonces, esto está incluido aquí, ¿vale? Todas estas también están incluidas aquí, pero te da ciertas cosas del plan 2 porque para Microsoft es necesario y te lo incluye en la business para así hacerte eso que comentábamos, tener la suficiente seguridad, porque Microsoft entiende que sin EDR algún día vas a tener un problema, ¿vale? Entonces, otras cosas que comentar interesantes, por ejemplo, a mí me gusta mucho la de Threat Analytics, ¿vale? Que son informes muy bien detallados, ¿vale? Te da primero el informe de 6 líneas ejecutivo de qué está pasando cuando hay una novedad en virus o en ataques, ¿vale? Ese día que se pone de moda un ataque y todos tenemos miedo de, ostras, ¿qué es esto? ¿Cómo me tengo que proteger? Lo escuchas que otras empresas han tenido ya el problema y ¿cómo te proteges? Pues vas a mirar aquí y te sale detallado, ¿vale? En vez de buscar por Google a ver si hay alguien que explica cómo defenderte o tal, que a veces pasa, si no queda otra hay que buscar, pero aquí te lo da oficial Microsoft, ¿vale? Y te explica cómo se hace este ataque, cuáles son las herramientas de tu solución que pueden reaccionar a él, si puedes poner reglas preventivas para que no, para que no te llegue el virus, ¿vale? Y si llega, cuáles serán las que reaccionen a él, ¿vale? Entonces te dice qué pinta tiene el ataque, muy bien detallado, la verdad, aprendes mucho con este módulo. Y eso y te da, pues por ejemplo, si es una herramienta de estas que comentábamos antes, de las que no necesitas o no utilizas y puedes deshabilitar, te dice cómo deshabilitarla pues con un script de Windows, por ejemplo. Y cómo habilitarla de nuevo una vez ya esté todo en el antivirus, en la base de datos del antivirus, ¿vale? Entonces está muy correcto. Lo dicho, la Defender for Business entra en el Business Premium, ¿vale? Intune, esto no tiene que ver con Defender, bueno, tiene y no, lo he puesto aquí en el medio porque va muy integrado con Defender. Entonces, desplegar, vale, supongamos que queréis adquirir el Defender. Tenéis que plantearos dos cosas, cómo montarlo, cómo desplegarlo, ¿vale? Entonces, tenéis dos opciones, con Intune o sin Intune. ¿Qué es Intune? Administración de dispositivos. Entonces, si tengo el dispositivo gestionado, desplegar Defender es muy fácil, ¿vale? Porque para desplegarlo el Defender ya está en todos los equipos, Windows, por ejemplo, ¿vale? Ya lo tenéis, lo que pasa que es el Defender free, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con el licenciamiento le da potencia y habilita las demás características, ¿vale?
Entonces, ¿cómo unes la licencia con el usuario, con darle potencia al antivirus y desplegarlo y tener ese equipo controlado en la consola de Defender, ¿no? Entonces, con Intune es fácil, como os digo, si ya tenéis el equipo en Intune, en un plis lo tenéis en Defender, ¿vale? No tenéis que hacer nada. Desde la consola dais un clic y te hace de la fase de onboarding, que es moverlo eh, y tenerlo controlado en la consola de Defender, ¿vale? Em, si tenéis Intune, también puedes controlar las opciones del antivirus, porque tú puedes tener antivirus, pero los usuarios pueden, por ejemplo, deshabilitar la protección en tiempo real, ¿no? Entonces, si tienes el dispositivo gestionado, estás lanzando ya esas políticas de configurar la Windows Security Experience, ¿vale? El panel de control, pues, si puede verlo o no, si puede tocarlo o no, activar, desactivar, o ni siquiera que tenga acceso, ¿vale? Entonces, si por ejemplo adquirís Defender, pero no queréis gestionarlo con Intune, ¿vale? O no tenéis Intune, ¿cómo replicas eso sin un MDM? Lo harías por GPOs, ¿vale? Lo intentarías desplegar por GPOs, tienes que lanzarle un script para hacer el onboarding, para meterlo en la consola de Defender. Ya son pasos un poco más, ¿vale? Ya no está en tu gestión moderna, sino te vas más a Active Directory, GPOs y tal. Si tienes a alguien fuera de casa, ya tienes que tener VPN, hay más cosillas, ¿no? Y luego la parte eh, de administrar la configuración del usuario y la vista de Windows, de si puede acceder, deshabilitarlo o no, tienes que hacerlo también mediante una GPO, lo cual, bueno, no es tan bonito, se puede hacer y no hay problema, pero bueno, o sea, es más tiempo, la verdad, más configuración eh, y realmente si tienes Intune es mucho más rápido, ¿vale? Intune viene en la Business Plan, ¿vale? Entre otros detalles. Entonces, bueno, ya que estamos en Intune, vamos a comentar un poco qué es esto, ¿no? Explicado rápidamente, son dos cosas. Por uno, facilidad de despliegue de aplicaciones, software y el equipo en sí mismo para el equipo de TI. Y por otro lado, funcionalidades de seguridad. Por eso también está incluido, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues lo más guay es enviar un equipo de fábrica a alguien que ha empezado a trabajar en remoto directamente sin que pase por la empresa ni por el departamento de informática. Y, por ejemplo, con Windows te puede hacer el autopilot y decirle al usuario, hola, soy Cortana, pon el idioma, el teclado, ponlo en una Wi-Fi, cuando lo pone en la Wi-Fi detecta que es propiedad de tu empresa y le dice, pon aquí tu cuenta de 365. Pone su cuenta de 365 y solo le deja un único camino al usuario, preaprovisionándole las aplicaciones, las restricciones tipo bloquear cámara, lo que sea, bloquear panel de control. Los perfiles de Defender, de antivirus, firewall, de cómo lo quieres tener configurado, también los despliegas mediante Intune, otra cosa buena. Y apareces en el escritorio y el usuario ya puede empezar a trabajar, ¿vale? Esto es lo guay para el departamento de informática y una vez tienes el equipo en este estado, si supón que tuviera un fallo grave que tuvieras que restablecer el equipo, ningún problema, desde la consola, desde la silla, sin tener que ir ahí a in situ al dispositivo, lo formateas, se lo vuelve a arrancar y le dirá lo mismo. Y si ya tus datos los tienes en OneDrive, por ejemplo, no te importa formatearlo y que se le autoconfigure OneDrive y ya tenga los datos para trabajar, ¿no? Los ficheros. La verdad es que es muchísima ventaja, ¿no? Y siempre que quieres desplegar algo nuevo, pues lo envías em, por Intune y listo. También rompe este perímetro de red de la empresa. Si tienes alguien en casa, no tienes el problema de la contraseña con Active Directory, que tengas que usar la VPN, ¿vale? Es gestión moderna, ¿vale? Em, y por otro lado, las funcionalidades de seguridad. Tú puedes hacer un borrado de datos empresarial en remoto, ¿vale? Entonces, si alguien va a una cafetería y se olvida el portátil, no te importa tanto el dinero que vale el portátil, sino los datos que tienen dentro, ¿vale? Entonces, si pillan el disco y lo pinchan en otra máquina y te acceden a los datos, problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo solucionas? Con Intune, primero de todo,
uno de los perfiles que puedes lanzar de Defender es el de encriptar el disco y ya de saque desde el día 1 lo tienes encriptado. Entonces, aquí estás protegido. Y la otra, puedes darle el borrado de datos empresariales, ¿vale? Y te borra los datos de aplicaciones y ficheros, ¿vale? Entonces, eso te da muchísima seguridad. Y sabes que cuando se conecte en red ese equipo, lo borrará. Y si intentan acceder, tendrá el disco encriptado, ¿vale? Entonces, estás bastante bien protegido. Vale, vamos a hablar del de Cloud Apps. Este, como comentábamos antes, ¿para qué sirve? Bueno, lo vamos a explicar desde aquí. Son 3 cosas, ¿vale? El Shadow IT Discovery. Esto de aquí es hardware o software dentro de la empresa que se escape al control del departamento de IT. Dices, vale, tengo Intune y Defender, por ejemplo. Y yo mando qué aplicaciones se pueden instalar o no, ¿vale? Y, por ejemplo, no le doy permiso al usuario de que se instale ciertas aplicaciones. Vale, ¿lo tengo controlado? Sí, pero del todo a lo mejor no, porque existen las aplicaciones cloud. ¿Qué es una aplicación cloud? Seguro que conocéis el WhatsApp Web, ¿vale? Que siempre lo pongo de ejemplo, pues es muy... Claro, está utilizando la aplicación de WhatsApp, pero no la tiene descargada, la tiene en un navegador, ¿vale? Lo mismo pasa con subir datos a otro cloud. Pues en vez de subirlo a OneDrive, me lo subo a Dropbox, por ejemplo. ¿Vale? Ya la estás liando porque estás metiendo datos en otra aplicación. O lo típico que pasa, que tienes el colega de trabajo al lado y pues tienes el WhatsApp web y en vez de enviarle un fichero por el Teams, imagínate que lo envíes por WhatsApp, ¿no? Porque, yo qué sé, me estabas comentando algo y pues ya lo estás subiendo a otro cloud también. Entonces, esta herramienta lo que hace es detectar estas aplicaciones. También puedes detectar aplicaciones locales, ¿no? Pero básicamente las que tienen el problema son las cloud, ¿vale? Que intentan escapar un poco a la configuración que has hecho previamente, de bloquear que no se puedan instalar cosas y tal. ¿Vale? Eso por una parte, detectarlo y bloquearlo. Y que te haga un flujo de aprobación. Hey, Pepito quiere enviar algo a tal sitio, a tal aplicación, lo he bloqueado. ¿Desbloquear o no? ¿Vale? Entonces esto está ahí. Ya es una capa de protección más por encima de las que hemos comentado antes, ¿vale? Las que hemos comentado hasta ahora son muy necesarias, esta ya es las que dirías el plus, ¿no? Si realmente tienes este miedo, puedes pensar que tienes esta herramienta. ¿Qué más? El compliance. Hay un concepto de cumplimiento muy grande porque realmente si tú como empresa no permites el uso de esta aplicación, ¿vale? Esa persona o ese equipo no está compliant con la política de empresa, ¿vale? Y luego el Information Protection, que ya es lo que hemos comentado, la fuga de datos grande hacia otro cloud, ¿vale? Y la última parte, lo que hace es procesar los 3 puntos anteriores y te sugiere mejoras en la seguridad, ¿vale? ¿Cuál es la parte que entra en la Premium? La parte de Discovery. La parte de bloqueo no, ¿vale? Tiene otro licenciamiento. Pero al menos puedes descubrir qué aplicaciones tienes de esta manera y bloquearlas de otra manera, a nivel de red, con el firewall, con otras cosas, ¿vale? Ok, siguiente. Defender for Identity. Lo que hemos comentado, protege la identidad, ¿vale? El usuario, por así decirlo, el login, usuario y contraseña, on-premise, ¿vale? Recordar que en cloud, la identidad cloud, tenemos la parte de Identity Protection de Azure. Aquí tenemos ¿qué hace? Es un sensor que mira el Active Directory y mira la red adyacente, ¿vale? Y te dice de menos a más, por ejemplo, si detecta alguno de estos ataques. Pues en orden sería un listado de contraseñas, intentar acceder a una cuenta, intentar saltar a una que te da permisos de dominio, conseguirlo y filtrar datos y encriptarlos, ¿vale? Con esa cuenta. ¿Qué hacemos con esta? Bueno, si realmente no tienes una herramienta de monitorización y estás pensando en adquirir una, puedes pensar en esta que viene integrada con Microsoft 365. También estaría en estas que digo que son plus, ¿vale? Que no es obligatorio, obligatorio, obligatorio. Está bien tener una monitorización de la red y de Active Directory, pero bueno, no es como tal poner una barrera importante de las que no te puedes saltar, ¿vale?
Entonces, esta no viene en la Business Premium, pero que sepáis que existe y forma parte de los otros módulos de Defender. Comentaros que la solución total, es una solución de XDR, de Extended EDR, ya que tiene varios módulos que hablan entre sí y puedes traquear a través de todos los módulos un ataque, por ejemplo, ¿vale? Entonces tienes todos los defenders que hablan entre sí, también hablan con el Azure Identity Protection, ¿vale? Y te dan una sensación de seguridad más grande y puedes ver el flujo entre todos los entornos, ¿vale? Entonces, estos son ventajas de integración de la solución, ¿vale? Vale, pasamos ahora a protección de identidad en cloud, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues los grandes amigos que seguro que ya conocéis alguno de ellos. El multifactor, a día de hoy ya es como tener una contraseña, usuario y contraseña. O sea, si no lo tienes, lo tienes que tener, ¿vale? Aquí está el drama de si es realmente 99% seguro o no. ¿Qué hacemos con esto? ¿Vale? ¿Realmente es muy seguro? Sí, porque significa que si tienen tu contraseña o la has puesto en algún lado, te llamarán al móvil, por ejemplo, y tienes otra oportunidad, por así decirlo, ¿vale? ¿Es 100% seguro? La verdad es que no, ¿vale? Y cada vez los atacantes intentan ver cómo hacer ataques para intentar saltarse este multifactor, ¿vale? Hay ataques que se llaman, por ejemplo, MFA Bypass, que si tenéis curiosidad podéis buscar cómo es. Son mucho más complicados de hacer que un phishing, obviamente. O sea, el tío tiene que saber lo que hace y casi tener algún acceso a tu entorno previo para intentar montar alguno de estos, ¿vale? Pero realmente la experiencia, los ataques que he visto yo hacia Office 365 y entornos sincronizados, la respuesta es, ¿se podrían haber evitado con el multifactor? Pues la verdad es que sí, ¿vale? Un ataque de estos tan avanzados a día de hoy no hemos visto, ¿vale? Con nuestros clientes. Existe y tal, ¿y cómo te proteges contra eso, ¿vale? Pues haciendo un poco de combo, ¿no? Con las políticas de acceso condicional, ¿vale? Entonces, estos dos son como hermanos y se apoyan mucho entre ellos, ¿vale? Entonces, si tienes montado el multifactor, pero aparte tienes políticas de acceso condicional, le das a cobertura y significa un poco, a grandes rasgos, que supón que te comes el ataque bien preparado, tienes una tercera oportunidad con el acceso condicional. Si lo tienes bien definido y ese ataque se ha producido, por ejemplo, desde una ubicación que no, que la tienes prohibida, pues no entrarías, a pesar de tener el atacante la contraseña y haya conseguido bypassear este multifactor, ¿vale? Entonces, ¿qué es el acceso condicional? Pues dos cosas. Primera fila horizontal, condición, ¿vale? Una política. Si hace match, puedes desencadenar una opción, ¿vale? Entonces, aquí puedes tener bastante imaginación, ¿vale? Lo más fácil, para explicarlo así ahora, sería por país, ¿vale? Ubicación de red, incluso. Entonces, fuera de España, si no hago logins desde fuera de España a mis servicios, bloqueado de una, ya. Si quiero hilar más fino, lo que puedo hacer es incluso el perímetro de mi empresa, ¿vale? Entonces, si tienes gente teletrabajando, pues tienes que ver si realmente hacen VPN dentro de la empresa y entonces podrían trabajar o si lo haces de otra manera, ¿vale? Pero bueno, básicamente puedes acotar que se puede acceder a los servicios de Microsoft desde la ubicación que tú exijas, ¿vale? La red que tú exijas. Entonces, supón que un atacante tuviera tu contraseña y hiciera el ataque este tan pro, que ya os digo que no lo hemos visto, pero existe. Pero el tío está en Alemania. Pues al hacerlo desde ahí tampoco le funcionaría, ¿vale? Y lo detectaríais y tendríais tiempo para limpiarlo y arreglarlo, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Cosas como, pues por ejemplo, no tengo el multifactor habilitado, pero em, hago una política de acceso condicional que exijo el multifactor, ¿vale? Conceder acceso y exigir la comprobación de multifactor si el usuario, por ejemplo, tiene un rol de administrador, ¿vale? Entonces, con una política súper fácil, puedes hacer que ya todos tus admins, desde ahora hasta el futuro,
sabrás que les va a pedir el multifactor. Y si no lo tienen, les hará la fase de registro como si lo tuvieras montado con ellos, como si tuvieras Pepito, administrador, MFA habilitado, ¿vale? Y realmente esa persona puede tenerlo o no, pero si tiene el rol de admin, se lo va a exigir, ¿vale? Entonces ya puedes dejar cosas definidas para siempre, que está bien, y no tener que tener controlado, pues este usuario lo tiene, este no, ¿vale? Y luego cosas más avanzadas que puedes hacer, por ejemplo, es integrar una herramienta de terceros con 365, ya sea, por ejemplo, un cliente de VPN, este es un muy buen ejemplo, lo tienes integrado y haces login con la cuenta de 365 y le aplicas multifactor, ¿vale? Entonces, puedes escoger una de tus aplicaciones, ¿vale? Incluso puede ser una de terceros integrada, ¿vale? Puedes escoger, pues, para SharePoint, me lo invento, que hagas multifactor y, por ejemplo, para Teams no, ¿vale? O puedes escoger para esa VPN de terceros que tienes integrada con 365, ¿vale? La puedes escoger y puedes hacer que te exija un multifactor ahí. Entonces ganarías un multifactor en la VPN, ¿vale? Para ello necesitas el Azure P1 este que comentábamos, en la mayoría de los casos. Y luego tenemos el compliance, ¿vale? ¿Qué es el cumplimiento? Pues ya tenemos, son virutas de chocolate que podemos añadir por encima de la solución, ¿vale? Es como un extra más. Y va muy relacionado con los datos, ¿no? Entonces, lo más destacado, ¿vale? Son estas etiquetas que, como veis, son de dos tipos, etiqueta de retención y de confidencialidad y las políticas DLP, de protección de pérdida de datos, ¿vale? Entonces, vamos a explicar estas. ¿Qué son las etiquetas de retención y cuándo tiene sentido aplicar esto? ¿Vale? Las etiquetas es un sello o una etiqueta que pegas en cualquier ítem de 365. ¿A qué me refiero? Lo puedes pegar en un correo, lo puedes pegar en un Word, lo puedes pegar en un site, en un montón de sitios, ¿vale? Incluso puedes etiquetar tus documentos que tengas en una NAS local y en un servidor de ficheros, ¿vale? Aunque no estén en el cloud, los puedes etiquetar. ¿Para qué sirve esta etiqueta de retención? Pues para varias cosas. Puedes tener un control de tiempo sobre los elementos, ¿vale? ¿A qué me refiero? Pues puedes hacer que expiren a los 5 años, ¿vale? Aquí, por ejemplo, un muy buen ejemplo pues, de todo este tema son la sanidad, los hospitales y tal que trabajan. Ahí es muy importante la ficha médica, ¿vale? Estas cosas. Entonces tú puedes etiquetarlas y puedes aplicar aquí la política que se te exige. Pues, por ejemplo, tienes que guardar ciertos documentos 5 años y que luego se eliminen automáticamente. ¿Cómo le dices tú em, a, a los que te hacen las auditorías, a ver si lo tienes todo en orden, que estás cumpliendo con ello? ¿Vale? Y después yo tengo una política que a los 5 años este elemento se borra y autoaplica estas etiquetas o mis usuarios la ponen manualmente. Estas etiquetas tú le das el permiso a quién la pone y quién puede despegarla, ¿vale? Por otro lado, un muy buen ejemplo que puedes hacer es etiquetar un correo que sea para ti confidencial, ¿vale? Envías ese correo fuera de tu organización y es el mismo concepto que los ficheros en local, los puedes tener controlados. Ese correo puedes hacer que expire cuando tú quieras y ese correo ya ha salido de tu servidor de correo y de tu entorno y está en el servidor de correo de la otra persona, en su bandeja de entrada y tú aún así puedes controlarlo, ¿vale? Como las películas de espías, este mensaje se autodistribuirá cuando tú quieras o en un tiempo. Incluso puedes modificar esa, esa etiqueta para decirle, ya mismo quiero que se elimine. Y esa persona, el destinatario, deja de tener acceso al correo en ese momento, ¿vale? Entonces tú puedes enviar, yo qué sé, enviar contraseñas por correo no es muy buena práctica, pero puedes decirle, te envío esta contraseña y el mensaje se borra, bueno, se deja de ser accesible, mejor dicho, en 2 días, ¿vale? Bueno, es este control, la verdad que es una pasada y en ciertos escenarios está muy bien. Por otro lado, tenemos las etiquetas de confidencialidad. ¿Para qué sirven? Lo que hace es cifrar el documento, ¿vale? Entonces, este documento, esté donde esté, si tiene pegado una etiqueta, solo las personas que tienen permiso para
etiquetar o levantar esta etiqueta de confidencialidad, pueden ver el documento, ¿vale? Entonces, en el ataque este de que primero me llevo los datos y luego te los encripto, ¿vale? Si fuera cloud, encriptarlo puedes tirar para atrás con control de versiones fácilmente. Y este segundo, cuando te dicen, vale, pues si pagas y desencriptas los datos, ahora los puedo publicar. Realmente, si lo tienes etiquetado, nadie puede acceder a esos datos. Tienes el paquete, pero no lo puedes abrir, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos graciosos. Por ejemplo, aquí el Excel de nóminas de recursos humanos, pues también hay casos internos, ¿no? Si tienes un documento de recursos humanos que cae en manos de los empleados, pues se lía parda, ¿no? Si la gente ve pues, que cobran a los demás, ¿no? Entonces ahí puedes etiquetarlo. Y si por un casual alguien se equivoca y hace la típica de, pues yo soy José Manuel Plana y mi correo es JM Plana, pero hay uno que se parece y es J Plana. Y si lo envía al otro, ya la has liado. ¿Cómo tiras para atrás ese correo? Ya no puedes. Pero si esa persona no es de recursos humanos, no puede abrirlo, ¿vale? Entonces, los datos que tú quieres mantener seguros, sabes 100% quién los va a ver y quién no, ¿vale? Eh, entonces, bueno, el proyecto es un proyecto más a posterior que podéis hacer. ¿Y qué os dice Microsoft? Pues que ahora ya tenéis un montón de datos, ¿vale? Etiquetar todo eso a lo mejor es complicado, pero sí que podéis etiquetar de aquí al futuro, ¿vale? Entonces, cuando esos datos antiguos ya no sirvan, de ahora hacia el futuro lo tendréis etiquetado y todo controlado. Y aparte te hace una clasificación de datos en el portal de compliance y puedes saber, pues tengo 5% de datos críticos de recursos humanos, 10% de información de informática, ¿vale? Y puedes tenerlo clasificado. Y puedes clasificar absolutamente cualquier tipo de contenido, ¿vale? Con regex, con reglas, expresiones regulares, ¿vale? Si tienes una ficha médica que empieza siempre con una cabecera, puedes incluso que detecte estas fichas médicas, ¿vale? Entonces, hay automatizaciones que puedes hacer y tal, pero bueno, la cosa es proteger el dato, ¿vale? Y luego tenemos las DLPs, que las DLPs, como hemos visto, aplican también a SharePoint, Teams y Exchange, ¿vale? En todos lados. Y básicamente, ¿qué hace? Modifica la experiencia de estas herramientas, ¿vale? Si tú estás hablando por Teams en un chat y, por ejemplo, le das a intro cuando has escrito, pues, un dato que yo tengo clasificado como confidencial, le das a enviar y te sale un pop-up de, hey, no te lo dejo enviar por este motivo. Incluso te sale, no, es un falso positivo, reportar, que no está bien definida la política, por ejemplo. Y aquí puedes elegir si hacer overwrite y continuar, enviarlo igualmente, puedes dejarle más libertad a los usuarios. Puedes avisar o directamente bloquear, ¿vale? Lo mismo pasa en un correo, le das a enviar y no se te envía y te dice, hey, estás enviando pues un número de tarjeta de crédito, por ejemplo, y no te dejo, ¿vale? Vale, resumen. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué es importante y qué no me puedo saltar? Como ya os digo, ya sea con Microsoft o sea con terceros. Aquí los gustos por colores. Entonces, la parte de DR necesitas uno sí o sí, porque si no, es una cuenta atrás, como te digo, hasta que te encuentres con el problema y no pueda reaccionar tu solución de antivirus, ¿vale? Entonces, contra los 0 days lo necesitáis. Filtro de correo avanzado inteligente. Has de tener un filtro de correo porque hay muchísimo phishing y es el primer vector de ataque, ¿vale? ¿Qué más tenemos? El tema de multifactor y acceso condicional, ¿vale? Multifactor siempre has de tenerlo. Y pues con el Azure P1 tienes otras herramientas que ayudan al multifactor a que sea una mejor solución, ¿vale? Luego tenéis el MDM, lo hemos puesto aquí, bueno, la barrita verde significa necesario, ¿vale? Más, se necesita. Lo hemos puesto mitad y no mitad. ¿Por qué? Tener los equipos gestionados o no, ¿te hace la diferencia? En muchas ocasiones sí. Te da, o sea, esa sensación de transformación digital, ¿vale? Eh, Pierdes menos tiempo en gestionarlos, ¿vale? Que si no lo tienes, y realmente los tienes más controlados. Ese borrado de datos empresarial,
desplegar cosas fáciles, la integración con Defender es muy fácil también. Em, y tienes esa sensación de seguridad, ¿vale? También con el MDM, ¿vale? Si no tenéis, pues pensar en si os haría la diferencia o no, ¿vale? Por eso está aquí mitad, mitad. O sea, es una de las cosas a tener en cuenta. De aquí hacia arriba ya serían las cosas de o empresa grande que necesita tener la seguridad absolutamente en todo lo que se pueda proteger, o si necesitáis ese plus porque sois una empresa de sanidad, porque, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, tenéis mucho miedo en los datos, ¿vale? Y necesitáis que solo las personas que tienen vuestro usuario 365 puedan acceder a esos datos, podéis ver la solución de cumplimiento que hemos explicado con las etiquetas y las DLPs, ¿vale? Por otro lado, para no externalizar datos sin querer los propios usuarios o desde su casa y envíen datos a otro cloud o usen otras aplicaciones que con toda esta gestión de aquí todavía se escaparían, ¿vale? Que son estas cloud, o para detectarlas incluso y bloquearlo a nivel de red, tenéis el Defender for Cloud Apps, ¿vale? Luego, ¿qué más? La parte de Insider Risk. Esto es lo que comentábamos antes, también parte interna. En grandes empresas sí que lo tienen todas porque tienen ese miedo de que alguien se descargue datos y se los lleve a vender a otro proveedor o otra empresa. Y el que la gente que tiene permisos de administración no mire donde no tiene que mirar, ¿vale? Y por último, este no lo hemos explicado, pero Microsoft tiene un SIEM, ¿vale? Bueno, hace varias cosas aparte de SIEM, que se llama Sentinel. ¿Qué es esto? Administración de eventos de seguridad. ¿Qué hace? Se integra con todo lo que tenéis aquí, ¿vale? Porque todo esto produce eventos y en vez de tener que están bastante centralizados, ¿no? Porque el Defender tienes 4, pero está en la misma consola, tienes Intune, tienes Azure por otro lado, ¿vale? Pero aquí te los centraliza todos, te los recoge, te los filtra, ¿vale? Te añade otras capas de seguridad, o sea, también es tipo Defender, te añade otra seguridad por encima con otro tipo de reglas. Em, Filtra falsos positivos que puedas tener y te hace también esas fotos guays del caminito. Pues el ataque ha empezado aquí, ha llegado allá y se ha bloqueado en este punto, con esta parte de la solución, ¿vale? Entonces, si realmente estáis pensando en una solución de administración de eventos, podéis ver esta que viene integrada con Microsoft, ¿vale? Que se llama Sentinel. La verdad que está muy bien. También es ese plus, ¿vale? Eh, y nada, creo que ya hemos terminado. Sí, pues listo. ¿Tenéis alguna pregunta? Muchas gracias, José Manuel, por tu presentación. De momento, aquí vemos que aquí los asistentes han estado muy atentos porque han permanecido durante prácticamente toda la sesión. Sí que es verdad que ahora se está escribiendo por el chat, vemos que hay gente escribiendo, pero todavía no ha llegado ninguna pregunta. De Vale, todas entonces que formas, se ha entendido todo. sí, yo creo que sí, eso es, es una buena señal. Vale, bueno. De todas maneras, nosotros vamos a enviar un correo luego cuando terminemos para profundizar en los mensajes. Si alguien quiere volver a ver la sesión, pues vamos a enviar un link para que la podáis ver fácilmente cuando queráis. La podéis tener guardada en el correo y ir consultándola. Ahí también estará nuestro contacto y si las dudas que ahora nos surgen, pues surgen más adelante, nos las podéis hacer llegar a través del correo electrónico. Muchas gracias a todos, en especial a nuestro ponente y hasta la próxima sesión, que será la semana que viene. Estad atentos en el correo. Gracias. Gracias.